Bueno, avísenme cuando vean la pantalla. Ya se ve. Ahí se ve. ¿Se ve? Totalmente, sí. Bueno, hoy vamos a arrancar con la capa 1, capa física, tecnologías de cobre. ¿Sí? Básicamente los cables UTP y todas sus variantes. O sea, también conocido como el cable Ethernet. ¿Sí? El cable de red famoso que ustedes conectan a la PC. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar con esto. ¿Sí? Hoy vamos a ver la parte de cobre y el lunes veremos la parte de fibra. ¿Ok? Bien. Primero, tenemos que entender, ¿sí?, que toda esta comunicación de datos, esperen a ver si lo puedo. Toda esta comunicación de datos, ¿me escuchan bien, no? Sí, Perfecto, sí. sí. Perfecto. Toda esta comunicación de datos se da con cables que son armados con cobre, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que son cables que vienen heredados de alguna manera del mundo de las telecomunicaciones tradicionales. ¿Por qué? Porque justamente el cobre es un elemento relativamente barato. Hoy está aumentando muchísimo el precio del cobre, pero bueno, por distintos factores es un material que es un commodity, ¿sí?, como el petróleo. Ha aumentado mucho de precio en el último tiempo, pero digamos, no deja de ser un material accesible y dentro de todo barato, ¿sí? Y se descubrió justamente que permitía la transmisión de datos en forma alámbrica, ¿sí? Ya veremos la parte inalámbrica, la parte alámbrica, para poder comunicar y de alguna manera hacer el transporte físico de los datos que veníamos viendo, ¿no? Tiene algunas restricciones físicas, ¿no?, propias del material, que tiene que ver con la interferencia electromagnética, ¿sí?, y con lo que se conoce como diafonía, que ahora lo voy a explicar, ¿sí? Obviamente, la construcción, y ahora vamos a entrar un poco más a detalle, se da en forma trenzada, o sea, no es que el cable de cobre está metido en la vaina y se transporta de esa manera como si fuera un cable de telefonía, ¿sí? Sino que justamente este fenómeno constructivo hace que estas interferencias externas se minimicen justamente por la cuestión constructiva del cable, ¿ok? Por supuesto, esto sirve y se utiliza hoy día en múltiples aplicaciones, ¿no? Desde conectar una cámara, tanto interna o externa, indoor o outdoor, en un edificio, ¿sí?, en un data center, ¿sí? La aplicación es muy amplia, realmente muy amplia, ¿ok? Ahora bien, también tenemos una restricción, que es la distancia. En comunicaciones, todo lo que es distancia es inversamente proporcional al ancho de banda, ¿ok? Eso hay que tenerlo como parámetro. Si quiero ir más lejos, bueno, voy a sacrificar ancho de banda, claramente, ¿ok? Entonces, eso a tener presente. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, como algo comenté recién, ¿no? La parte económica, ¿sí? De hecho, los productores de cobre en Sudamérica más importantes son Chile y después Perú. De hecho, Chile basa toda su oferta de comercio exterior básicamente utilizando las minas de cobre, que bueno, es justamente uno de los más grandes productores del mundo a nivel de cobre, ¿sí? Este material, ¿qué hace? Llega a las fábricas. ¿Cómo llega a la fábrica? Llega en unos carretes, ¿ok? Y a partir de ahí, carretes con un conductor de cobre muy grueso, y luego ese conductor de cobre, lo que se hace, se va estirando hasta lograr el calibre necesario. Luego, obviamente, se hace todo el trenzado, se envaina, ¿no es cierto? Y sale a la calle, básicamente, ¿no? Por eso es un material que es fácil de instalar porque es flexible. Es un cable que para romperlo hay que hacer, digamos, mucha fuerza
obviamente todo se rompe y permite también pasar por espacios que son bastante chiquitos, ¿no? Sobre todo cuando se hacen instalaciones bastante complejas, ¿no? Después, bueno, obviamente en base al envainado hay distintos tipos que ya vamos a ver, ¿ok? Pero que básicamente tienen muchas aplicaciones, ¿no? Pero bueno, la gran desventaja que uno puede llegar a tener con esto es, como decía, el tema de la diafonía, ¿no? Y obviamente todo el tema de, el ancho de banda. Fíjense en el dibujito que está ahí abajo, ¿sí? Cómo es los distintos cables acorde a la categoría. Ahí lo amplío para que lo vean, ¿sí? Tienen obviamente el trenzado que comentaba, los 4 pares trenzados, ¿sí? Aislaciones, obviamente depende de la categoría, ahora vamos a ver el ancho de banda y lo que define la norma, ¿ok? Pero bueno, básicamente, en otras palabras, todo lo que se pueda resolver con un cable de cobre, se va a resolver con un cable de cobre, ¿no? O sea, lo que uno intenta es utilizar todo lo que es estas distancias que decíamos de 100 metros, manejarlas con cobre y obviamente si la solución que requiere más ancho de banda, mayor distancia, etcétera, etcétera, hay soluciones de fibra que permiten justamente cubrir esas falencias, digamos, ¿no? Pero bueno, en general en una instalación de infraestructura física combinan los dos, ¿no? El cable de cobre por un lado, ¿sí? Con sus pacheras, sus racks, etcétera, sus paneles y toda la parte de fibra justamente para la interconexión entre salas, por ejemplo, ¿no? O un data center primario con un data center secundario. Bueno, eso no se hace con un cable de cobre, se hace con una fibra óptica, ¿sí? Entonces, como para tener un poco el contexto de la utilización propia de los tipos de cables que tenemos, ¿no? Entonces, yendo al tema de la limitación, de la gran limitación que tenemos, es el concepto de diafonía, o también conocido en inglés como crosstalk, ¿sí? Entonces, como decíamos, el par trenzado, cada par está formado por hilos de cobre que están entrelazados helicoidalmente, ¿sí? Y obviamente, al mandar energía por un cable de cobre, se genera un efecto electromagnético en el propio cable, ¿sí? Como pasa en un cable conductor, cualquiera. Entonces, ¿qué se hace? En un cable, en este caso, que yo puse el ejemplo de un cable categoría 6, ahora voy a hablar del tema de las categorías, pero bueno, el cable categoría 6 hoy es el cable más utilizado en cualquier aplicación corporativa o mismo para una casa, digamos, ¿no? O sea, si yo quiero cablear los distintos dormitorios, tener una red para la parte de Wi-Fi, el router Wi-Fi lo tengo que conectar a algún cable en algún lado, ¿sí? Las propias cámaras de seguridad necesitan un cable de Ethernet para poder mandar los datos, ¿no? Entonces, el cable es el más utilizado en todo tipo de instalaciones. Y obviamente, como decíamos, ¿no? Como hay otros hilos, ¿no es cierto?, pares cercanos y están todos envainados en el mismo cable, ¿sí? Esto lo que hace es que haya interferencia entre ellos, ¿sí? Entonces, fíjense, en este dibujo ustedes ven que tengo la cubierta exterior, ¿sí? Tengo una guía separadora en el medio que básicamente separa, ¿no es cierto?, constructivamente, los 4 pares trenzados que tengo adentro de ese cable, ¿sí? Que después, obviamente, lo voy a tener que terminar, ¿sí? Con un jack, en este caso un jack que es el terminador, es el conector, ¿no es cierto?, de ese cable categoría 6 y que de alguna manera en una implementación voy a necesitar terminar en una pachera de conexionado, ¿sí? Para poder de alguna manera administrar todos estos cables que vienen de distintas salas, de distintos pisos, etcétera, etcétera, en un edificio, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea de este método constructivo es que justamente tener un desacoplamiento electromagnético entre los propios conductores, ¿ok? Entonces, por eso se construye de esta manera y por eso de alguna manera trato de evitar, ¿no?, la gran desventaja que tiene el cobre cuando se le pasa corriente eléctrica en los mismos
y más teniendo en cuenta que en la misma vaina van 4 pares, o sea, 8 cables, ¿no es cierto?, metidos ahí adentro, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta. Entonces, algunas consideraciones, ¿sí? El tema de la longitud, como decíamos antes, ¿no? Cuanto más largo es la conexión, ¿sí? Más probabilidad tengo de achicamiento de ancho de banda y en este caso mayor probabilidad de diafonía. ¿Sí? Pregunta de parcial. ¿En qué consiste la diafonía? Entonces ustedes pueden contestar explicando, ¿no?, el tema de la propagación electromagnética, explicando los métodos constructivos del cable, hablar de la diafonía en el extremo cercano y en el extremo lejano, ¿sí?, que básicamente son los dos fenómenos que se presentan, ¿sí?, el tema de las frecuencias, ¿sí?, obviamente todo lo que son señales de alta frecuencia, por definición, son más propensas a las causas de interferencias. Esto se estudia mucho en lo que es propagación, no tanto para el ingeniero informático, más para el electrónico tal vez, pero en todo lo que tenga que ver con propagación electromagnética, bueno, obviamente es importante tener en cuenta, ¿no? Denme un minutito. ¿Sí? Después, obviamente el tema de la calidad de los cables, ¿sí?, y las categorías. Ahora voy a entrar al tema de las categorías, pero la calidad de los cables es fundamental. ¿Por qué? Porque hoy en el mercado van a encontrar distintos tipos de cables de distintos fabricantes. Muchos, ¿no? Muchos fabricantes, ya hay mucho material que viene de procedencia de China, y a veces tenés productos de muy buena calidad y a veces no, ¿sí? De hecho, hay fabricantes que venden cables que se supone que son de cobre y en realidad son de aluminio bañado en cobre, ¿no? Entonces no es el mismo tipo de conductor. Lo mismo pasa con el calibre. El calibre es el espesor del hilo conductor, ¿sí? Hay cables mucho más robustos, de mejor calibre que otros, ¿sí? Entonces, obviamente, todas estas desventajas que uno puede tener, ¿no es cierto?, en lo que es la transmisión de datos sobre un material como el cobre, y bueno, afecta, y afecta mucho, ¿no? No es lo mismo un cable de un grosor mayor que un cable que primero no tiene diámetro suficiente y además es de aluminio bañado en cobre. Claramente no es lo mismo, ¿sí? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno hace un diseño. ¿Por qué digo esto? Porque esto no es que yo lo instalo, ya quedó instalado, conecté las pacheras, conecté todo y me voy a mi casa a tomar un café, ¿sí? Esto se tiene que validar, ¿no es cierto?, con mediciones para que realmente los vínculos levanten, ¿ok? Esto no es como una instalación eléctrica, que uno pasa el cable, conecta, ¿no es cierto?, los 220, listo, ya tengo 220 en la otra punta. No, no, acá hay que validar que realmente el vínculo de datos levante y para eso se utilizan instrumentos que están previamente calibrados para justamente haga digamos, la validación de ese vínculo, ¿no? Y por eso los fabricantes dan, en estos casos, hasta 25 años de garantía. Sí, digo bien, 25 años de garantía. ¿Por qué? Porque el producto, una vez que está instalado y está certificado, y la probabilidad que falle es muy poquita, ¿sí? Realmente, muy poca. Entonces, los fabricantes se arriesgan a tener garantías extendidas porque confían en su producto. A ver, no todos los fabricantes, por supuesto, ¿no? Los cables bañados en cobre no son los casos de lo que estoy mencionando, ¿no?, lo que estoy hablando. Entonces, para tener en cuenta, la diafonía es una de las grandes limitaciones que tienen, ¿no es cierto?, las transmisiones de datos sobre hilos de cobre, ¿sí? El otro punto es la distancia, ¿sí?, inversamente proporcional al ancho de banda otorgado, y el otro punto es el tipo de cable constructivo que vamos a ver y obviamente las categorías que ya se definen por norma, ¿ok?, relacionado con justamente esto que comento, ¿no? La transmisión de los datos, el ancho de banda, la distancia, etcétera, etcétera. Ahí más adelante tengo un cuadrito, como para que ustedes lo tengan y vean los distintos tipos de cables que mayormente se utilizan ahora, ¿no? O sea, ya hay cables que pasaron a la historia, como el categoría 3,
son cables que ya no se comercializan, ¿no? Bueno, la conectividad de Ethernet, todos estos cables de cobre, ¿sí? Básicamente están dentro, ¿no es cierto?, de lo que conocemos como el cable Ethernet, ¿sí? Ustedes lo habrán visto en la facultad, hay cables de estos por todos lados en los techos, ¿sí? Los cables que están envainados azules, hay de todos los colores, ¿no? Dicho sea de paso, hay cable gris, hay cable azul, que son los más estándares, pero también pueden encontrar cable rojo, pueden encontrar cable amarillo. De hecho, muchas veces uno va a las tiendas de electrónica, ¿no? Galería Jardín, etcétera, y encuentra patchwork de todos los colores habido y por haber. Patchwork son los últimos conectores, ¿no? Son cables Ethernet que tienen las dos puntas y que permiten la interconexión, por ejemplo, desde la pachera al router, por ejemplo, ¿sí? Y van a encontrar ese tipo de patchwork de todos los colores, igual que el cable, digamos, ¿no? ¿Y para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Bueno, obviamente, todo el segmento Enterprise, lo que comentaba recién, ¿no? Para poder cablear los hotspots de Wi-Fi, para poder dejar la conectividad Ethernet en un puesto de trabajo, ¿sí? Para todo lo que son soluciones de data center, para la interconexión de los servidores. Obviamente, si me voy más a la gran escala, ¿sí? Me estoy yendo en este relojito, ¿no es cierto?, para la derecha, y ahí ya me entran todos los cloud service providers, ¿sí? Como puede ser, no sé, una telco que ofrece servicios cloud, ¿no es cierto? Un Telecom, un Claro, que ofrece servicios de data center a pymes o mismo a grandes empresas, como obviamente las grandes empresas de data center, ¿no? Llámense los hiperescala, etcétera, ¿no? Que bueno, ahí ya vamos a entrar en otra materia más adelante respecto de la conectividad que utilizan estas empresas. Y para el otro lado, para el lado de la izquierda, ¿sí? Algo que se viene dando fuertemente ya en los últimos años, que tiene que ver todo con la parte de automatismo y toda la parte de vehículos, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Voy a arrancar con la parte de automation. Existe ya hace varios años una tendencia en fábricas, ¿no? Fábricas de primera línea, en donde se están migrando las redes industriales, que eran redes específicamente para controlar todos los sistemas de automatismos, ¿sí? Llámese un DCS, que es un sistema de control distribuido, o mismo un sistema de tipo PLC, ¿no? Que son controladores lógicos programables. Todos esos estaban utilizados, estaban conectados a una red que es una red industrial, con sus propios vínculos físicos, ¿sí? Específicos para las industrias. Bueno, ya hace unos años existe una tendencia de unificación de redes, de lo que sería la red corporativa con la red industrial, que permite tener un único tipo de servicio, ¿sí? Tanto sea para abastecer lo que son todos estos procesos de automatismo, como para abastecer también a todo lo que son, por ejemplo, la granja de servidores, ¿sí? Entonces existe una tendencia a esa uniformización de las redes, ¿no? Y en la parte de vehículos automatizados, claramente adentro de la parte de un vehículo automatizado, uno puede encontrar un pequeño data center, ¿no? O sea, estos autos autónomos que se manejan solos, claramente hay un pequeñísimo data center, ¿no es cierto?, con baterías, con cableado, con sensores, con sistemas de cómputo que permite justamente esta conducción autónoma, ¿no? Entonces, hay una vertiente tan grande de utilización de este tipo de cable, ¿no? y de conectividad en sí, que bueno, ya trasciende un poco la definición original que se había tenido en un cable Ethernet ya hace más de 20 años, ¿no? Entonces, como para tener una idea. ¿Dónde surge el cableado estructurado? Bueno, el cableado estructurado como tal surge casi hace unos 30 años atrás, en donde básicamente el advenimiento de Internet y la necesidad de que las empresas estén conectadas, estoy hablando a nivel interno, ¿sí? No externo como vimos las redes WAN, sino a nivel LAN, bueno, ahí empieza a surgir todo el tema del cableado estructurado, que básicamente es la utilización del protocolo Ethernet sobre par de cobre, ¿sí?
¿Preguntas hasta acá? Tomo un vaso de agua mientras tanto. Ninguno. Yo tengo Sí, yo tengo una consulta. sí. Escucho mal. Respecto al largo del cable. Sí, respecto al largo del cable que dijo que afecta al ancho de banda. Y bueno, quería consultar si también afecta a la tasa de transferencia de datos. A ver, la tasa de transferencia de datos está íntimamente ligada con ancho de banda. De hecho, en las empresas de telecomunicaciones la usan por igual. Cuando hablan de ancho de banda, hablan de kilobit por segundo, kbps, mbps. En realidad son dos cosas distintas. El ancho de banda es ancho de banda, frecuencia mínima, frecuencia máxima, ¿sí? Y asociado a esa banda de transmisión de datos existe lo que es la transferencia de datos, ¿sí? Yo lo expliqué rápidamente cuando di la parte de introducción, que todas las estructuras de datos a nivel, en particular en Argentina, que sigue la norma europea, están basados en un canal de transferencia de voz de 64 kilobits por segundo. Y si vos integrás los 64 kilobits por segundo en 32 canales, que era originalmente la trama E1 de transmisión de datos, te da los 2 mega o los 2048. En Estados Unidos eso se utilizaba con 24 canales, generando lo que se conocía como trama T1, ¿sí? Pero básicamente ambas dos, la jerarquía europea o la jerarquía americana, utilizan como madre, ¿no? Como unidad de medida, los 64 kilobits por segundo, que básicamente, y lo dije en la primera clase, es la capacidad de poder utilizar la frecuencia máxima y mínima, ¿sí? Emitida de la voz, ¿sí? O sea, 0,4K, codificada a 8 bits. ¿Sí? Eso te da una tasa de transferencia de 64 kilobits por segundo, que es la trama de voz sin compresión, y de ahí viene heredado para todo lo que es transmisión de datos. ¿Okay? Obviamente, hoy en una red de comunicaciones moderna nadie transmite 64 kilobits por segundo para mandar un solo canal de voz. Las compañías celulares comprimen la voz para usar ese ancho de banda y mandar múltiples señales, obviamente, ¿no es cierto? De hecho, cuando se cae una celda, empiezan a comprimir justamente para poder sostener el servicio y que no haya, digamos, falta de conectividad, ¿no? Pero bueno, están íntimamente ligadas, claramente, ¿sí? Bien, respecto al tema de la distancia, acá tenemos un dibujo que es bastante ilustrativo, ¿sí? Tenemos una PC, ¿sí? Conectada, ¿no es cierto?, a un equipo, a un routercito, a un switch, puede ser también, ¿sí? Y tengo una extensión, ¿no es cierto?, de cable, ¿ok?, hasta la pachera, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando yo hablo de un vínculo Ethernet, ¿sí? Un canal de datos, siempre estoy hablando en general en un categoría 6, ¿sí? Estoy hablando de los 100 metros, ¿sí? Inclusive los patchcore. El patchcore es el cablecito este último que ven acá, que es la conexión final a la PC, ¿no? Este es el que se conoce como patchcore, ¿ok? Entonces, ese cablecito más todo el vínculo que hay detrás, ¿sí? El máximo permitido son 100 metros, justamente, ¿sí? Entonces, uno cuando hace un diseño, tiene en cuenta las distancias en ese diseño arquitectural, ¿sí? Y ahí menciono el cable categoría 8 simplemente para que vean una analogía. El cable categoría 8 es un cable que no se utiliza, ¿sí? Hay fabricantes que lo comercializan, igual que el categoría 7, pero son cables que realmente no se utilizan porque las soluciones para las cuales están pensados no hace sentido y lo puedes resolver con un cable categoría 6A perfectamente. ¿Sí? Que ahora vamos a entrar un poco más a detalle con eso. ¿Ok? Entonces, siempre tener en cuenta esto. Si a ustedes le preguntan cuál es la distancia máxima para un canal de cobre, pueden mencionar
el tema de las categorías, pero en términos generales estamos hablando de los 100 metros. ¿Sí? Siempre 100 metros. ¿Ok? Por favor, eso grábenselo. ¿Sí? ¿Dudas? Perdón, antes le contesté al otro alumno, pero no sé si había más dudas con respecto a todo lo que vengo hablando hasta ahora. ¿No? Buenísimo. Entonces acá vemos en la conectividad Ethernet, ¿sí? En el eje vertical, las fechas, ¿sí? Aproximadas de lanzamiento de las distintas categorías, ¿ok? Y los anchos de banda y las frecuencias que se utilizan, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa. Cuando ustedes van en cable categoría 6, ¿sí? Cable categoría 6, estamos hablando de esto que estoy comentando, ¿no? Son cables que por ahora no miren lo que es FUTP, SFTP, digamos, olvídense de eso, ¿sí? Estamos hablando de justamente la banda típica de utilización. Ahora bien, cuando uno empieza, ¿no es cierto?, a intentar cruzar de alguna manera el umbral de la transmisión de datos, ¿sí?, en ancho de banda me refiero, fíjense lo siguiente, yo voy a un cable categoría 7 y me permite traspolar arriba de los 10 GB. Pero tenemos una gran limitante, que es la distancia, es lo que comentaba al principio, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso, los dos cables que están arriba de todo, el categoría 8 y el categoría 7, o el 7A y el 7, los dos, nunca fueron realmente utilizados en campo. Y sobre todo, porque aparte tiene un tipo de conector que no es el RJ45 estándar que ustedes conocen. El RJ45 es el famoso plug que ustedes colocan en la PC. ¿Vieron que tienen cuando ustedes conectan el cable de red? Bueno, ese plug que está entrando es un RJ45. ¿Ok? Entonces, estos cables, por construcción, por definición, no utilizan el plug estándar. ¿Sí? Entonces, presenta un montón de limitaciones técnicas que a la hora de implementaciones en la empresa, bueno, las empresas, digamos, terminan decidiendo en soluciones más baratas, por ahí un cable 6, o en soluciones un poco más de envergadura, siempre a nivel de cobre, estoy hablando, un cable 6A, ¿sí? Tema precio, y por ahí un cable 6A puede llegar a costar el doble de lo que cuesta un cable categoría 6. No sé si el doble, pero un 70% más seguro, ¿sí? Por justamente su aplicación y su utilización, ¿sí? Entonces acá vemos, ¿sí?, ya un poquito más a detalle del cable categoría 5 en adelante, ¿sí?, las distancias máximas. Fíjense que, para comparar, ¿no?, el cable categoría 7, fíjense que no hay gran diferencia con el cable categoría 6A. ¿Ok? Tengo mayormente la misma distancia, los famosos 100 metros, ¿sí? Estoy arriba de los 10 GB, o sea, 10 gigabit Ethernet, ¿sí? Y fíjense que maneja frecuencia de 500 MHz. El categoría 7 va un poquito más arriba todavía. Recuerden, más alta frecuencia, más interferencia, ¿sí? Una de las cuestiones por la cual el categoría 8, que trabaja en 2000 MHz, digamos, amplía mucho el ancho de banda, pero fíjense, solamente puedo armar vínculos de 30 metros, ¿sí? Con lo cual, uno en general, ¿qué pasa con todas estas situaciones? Uno busca el tipo de servicio que va a estar montado arriba de esta red. Y la verdad que en la actualidad, cualquier tipo de transmisión de datos en cobre, ¿sí?, un cable categoría 6 o 6A lo puede resolver. El cable categoría 6 en 10 GB tenemos 50 metros aproximadamente, 55, ¿sí? El típico es de 1 GB a 100 metros, ¿ok? Pero puedo ir a una solución de categoría 6A, si así lo requiriese, para poder llegar a los 100 metros, pero ahora con 10 gigabit, ¿sí? Entonces, fíjense que el grueso hoy día
de las utilizaciones se basan en estas dos categorías, ¿sí? Estas dos categorías son las que básicamente se utilizan hoy. ¿Puedo conseguir cable categoría 5? No, hoy día no. ¿Puedo conseguir cable categoría 5E? Sí, es un cable más barato, es un cable más simple, pero casi se está dejando de usar. ¿Por qué? Porque básicamente tiene las mismas prestaciones que tiene un cable categoría 6. ¿Sí? Con lo cual, hoy día en la práctica, ¿sí? La mayoría de los fabricantes ya no están ofreciendo fuertemente cable categoría 5E. ¿Pueden aparecer los fabricantes de bajo costo con un cable de ese tipo? Sí, porque se usa mucho para cuando quiero conectar cámaras de seguridad, ¿no es cierto?, que no precisan. Las cámaras de seguridad tienen una particularidad. Son plataformas que no utilizan mucho tráfico, obviamente dependiendo de la solución de seguridad que quiere implementar, ¿no? Como todo. Pero en general, digamos, con un cable categoría 5 lo puedes resolver, pero que cada vez menos se está utilizando porque a nivel de costo es muy parecido al cable categoría 6, ¿sí? De un fabricante bueno, ¿no? Que produce el cable con cobre puro y no con cobre bañado. Entonces, claramente no tiene sentido tener stock y mover un inventario de ese tipo de cable cuando lo podés resolver tranquilamente con un cable categoría 6 sin problema, ¿no? Por supuesto, si me quiero ir más arriba o quiero ampliar el ancho de banda, ¿sí? Tengo que utilizar el cable categoría 6A, ¿no? El cable categoría 7, como dije antes, no conviene por un tema de el tipo de conectores, etcétera, que son, digamos, no son muy utilizados. En Argentina prácticamente no hay instalaciones en empresas de cable categoría 7, prácticamente debe haber menos de un 1%, con lo cual, bueno, todo está concentrado en el 6 y en el 6A, que es lo que comentaba antes, ¿no? Entonces, cada uno tiene su régimen constructivo, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Algunas cuestiones ya de corolario para tener en cuenta. Las categorías tienen que ver con la tasa de transmisión y las distancias y con las interfaces. Un cable categoría 5 se conocía como Fast Ethernet, el cable categoría 6 y el 5E es Gigabit Ethernet, ¿sí? Cuando uno habla de una placa Gigabit Ethernet es que necesito conectarle un cable categoría 6, ¿sí? Que es parte de la especificación de un equipo, digamos, ¿no? De un router, de un switch. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Pregunta, antes se estaba mencionando lo de que vienen en distintos colores. ¿Eso por algún motivo en específico indica algo el color o Uy, te escucho simplemente estético? muy, pero muy mal. Un poquito más fuerte. Sí. Que previamente se había mencionado que los cables vienen en distintos colores. ¿Los colores significan algo en particular o no No, en el significan? cobre no. En el cobre no, en la fibra sí. En el cobre no. En el cobre básicamente depende más que nada, a ver, imagínate un data center de una empresa. Entonces muchas veces las empresas tienen estándares corporativos y dice, bueno, este sitio hay que cablearlo en cable categoría 6A color gris, ¿sí? Y todos estos servicios van con color gris. De hecho, yo vi una instalación hecha en Chile el año pasado, creo, que tenían todos los servicios separados a nivel de infraestructura por colores. Entonces, vos veías la sala esta que habían armado, tenía cable rojo, cable amarillo, cable azul, cable gris, y todos estaban armados acorde a distintos tipos de servicios que estaba prestando esa sala en puntual. Pero son más que nada definiciones internas de los estándares de las compañías. De hecho, cuando vos vas a comprar un cable, no sé, y quiero cablear, le decís al tipo, bueno, dame el color que tengas, no importa. En general, lo que uno consigue siempre es el gris o el azul típico, digamos, ¿no? El amarillo, el blanco, el verde, el rojo, son más difíciles de conseguir porque no tienen tanta salida, ¿sí? Pero no hay un Perfecto. tema de estándar con respecto al color, ¿sí? No es como la resistencia que tiene un código de colores, ¿sí? En la fibra sí. En la fibra sí hay que tener en cuenta el tema de las fibras, que después lo vamos a ver, que los colores identifican el tipo de fibra que es.
¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora voy a introducir los tipos de cable, ¿ok? Que comenté, ¿no? Que decíamos recién, no miremos las siglas para no volvernos locos, ¿sí? Primero, el cable típico que uno compra en cualquier lado es el UTP, el Unshielded Twisted Pair, ¿sí? Es sin blindaje, unshielded, significa eso. Es el cable más barato, es el cable típico de cualquier, digamos, solución de comunicaciones, ¿ok? Después tenemos el que tiene un blindaje, que es el STP. A diferencia del UTP, este es shielded, ¿sí? Y el blindaje, ¿sí? Obviamente los blindajes permiten, digamos, aislarlo de distintos tipos de cuestiones, tanto de lo que decíamos antes, como también de la parte externa, digamos, ¿no? Hay cables que vienen mallados de forma metálica, sobre todo cuando los pongo en el exterior, ¿no es cierto?, para que no me lo muerdan, ¿sí? Entonces, el UTP, acuérdense, unshielded, el STP, acuérdense, shielded, ¿sí? Y después tenemos uno que se llama FTP, que es el foliado, llamémosle en castellano, que tiene un blindaje general, pero no por par, sino a nivel de todo el mazo de cables, ¿ok? Ahí por eso dice blindaje general para todos los pares. Acuérdense que el cable tiene 4 pares adentro. El STP tiene el blindaje hecho por par y obviamente genera mejor protección, ¿sí? Y después tenemos las combinaciones, ¿no es cierto? Tenemos el S/FTP, ¿sí? Que obviamente este se utiliza mucho, lo que comentaba recién, ¿no? Para lo que es en ambientes con mucha propagación electromagnética. Por ejemplo, lo que comentaba antes, ¿no? En fábricas donde hay motores, donde hay maquinaria, donde hay generadores, todo esto, el bobinado, ¿no es cierto?, de los motores, de los generadores, etcétera, genera situaciones electromagnéticas en el ambiente y obviamente eso hace que, digamos, haya interferencia justamente por ser un transmisor de cobre, ¿sí? Es propenso a las interferencias electromagnéticas. Por eso su régimen constructivo, ¿no es cierto?, que vimos al principio, que está trenzado, y ahora estamos viendo todos los regímenes constructivos a nivel de blindaje, ¿sí? Nuevamente, el tipo de cable se va a utilizar en especificaciones dependiendo un poco lo que la compañía quiera, digamos, cablear, digamos, ¿no? Si voy a cablear, por ejemplo, una oficina, y lo más probable es que ponga un UTP común y ya. Ahora, si voy a utilizar esta migración de redes que comentaba recién, industriales con las redes LAN, y tener algún tipo, mismo las empresas multinacionales en general tienen especificaciones para todo el globo, ¿sí? No por país. Entonces, en general, muchas veces ya vienen especificados de casa matriz con un tipo de cable particular, ¿no? Entonces, eso, bueno, obviamente el fabricante, el distribuidor, quien sea, tiene que proveer acorde a la especificación puntualmente de ese país, ¿sí? Tengan en cuenta eso porque por ahí en Argentina tenemos una particularidad respecto del uso de algún tipo de cable, por ahí uno va a Perú, ¿no es cierto? Y la especificación es otra, digamos, ¿no? O los usos o las especificaciones estándares son otras, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de justamente armar un diseño en base a soluciones de cobre, ¿no? Y algunos ejemplos clásicos, como comentaba recién, un cable 5E. Sí, ¿me iban a hacer una pregunta? No, perdón, Marce, era yo que me conecté recién. Ah, ¿qué haces, Luca? ¿Cómo andás? Buenas, perdón Bien, la bien. demora, ¿eh? Ya estoy. No hay problema. No, estaba comentando justamente los usos de los tipos de par trenzado. Excelente. Entonces, fíjense, un uso clásico que comentaba recién, un cable categoría 5E,
lo puede utilizar para cámaras, para uso doméstico. Cada vez más está tendiendo a ser utilizado con un cable categoría 6. Por lo que decía, ¿no? Lo vimos en el cuadro anterior. Tengo básicamente el mismo ancho de banda, básicamente la misma distancia, y hoy día básicamente el mismo precio. Hay 10, 20 dólares de diferencia, pero no hace sentido ya. Entonces, muchos de este tipo de soluciones van a lo que es cable categoría 6, ¿no? Después, lo que vimos antes, ¿no? Para aplicaciones un poco más robustas y más necesarias de ancho de banda, en el caso de edificios inteligentes, bueno, ahí ya vamos a un cable categoría 6A probablemente, ¿no? Y lo de cable categoría 7 y categoría 8, claramente, como decía, las aplicaciones reales para este tipo de cable y su utilización en el día de hoy no hace mucho sentido y todo se puede resolver, como decía antes, con una solución en cableado categoría 6 o 6A, ¿sí? Entonces, ese es un poco el corolario, ¿no es cierto?, de las categorías, ¿sí? El corolario de los anchos de bandas y las distancias, de las bandas de frecuencia y, como decíamos antes, ¿no? Cuáles son las restricciones constructivas en sí que tiene el cable de cobre por el propio material, que es la diafonía, ¿no? O lo que se conoce como crosstalk también, ¿sí? Bueno, Lucas, te lo dejo acá, ¿sabes? Estoy en el slide 11 de la PPT que te pasé. Tenés que arrancar de la 12. Y les pido, por favor, chicos, recuerden lo siguiente. ¿Sí? Ahora yo me quedo mirando, mientras Lucas sigue con la presentación, yo me quedo mirando los presentes, ¿ok? Por favor, si ponemos un horario, traten de estar, si dijimos 4 y 5, todo el mundo conectado, así podemos tomar lista rápidamente. Y si decimos 4 y media, bueno, por cuestiones laborales muchas veces, recuerden que nosotros no nos dedicamos solamente a la docencia. La docencia, les puedo asegurar, después de 25 años, es un hobby ya, ¿sí? Y no por lo que pagan, claramente. Entonces, tengan en cuenta que somos profesionales, estamos en el mercado, estamos trabajando y a veces se nos complica un poquito y obviamente vamos a informar en tiempo y forma para que tengan la clase como corresponde, ¿sí? Pero lo único que les pido es esa gauchada de conectarse rápido, así tomamos lista rápido y no perdemos tiempo con esto. Yo me quedo mirando ahí en los chats, si alguien no dio el presente o entró más tarde, pónganlo ahí, yo lo reviso y los anoto, ¿sí? Dale, Lucas, todo tuyo, seguí con los Genial, tipos. Marce. Bueno, muchas gracias y bueno, perdón la demora. Bueno, estamos entonces nos habíamos quedado, seguimos con cables de par trenzado, ¿no? Entonces, el cable de par trenzado tiene varias construcciones, ¿no? Seguramente lo estuvieron viendo recién. Uno de esas construcciones que característicamente tienen estos cables es el cable de par trenzado con blindaje, ¿no? Se lo llaman blindados en el mercado. Y los que vemos, algunos modelos que están, digamos, en fabricantes actuales, son SFTP, que tienen un blindaje doble, o sea, es un blindaje exterior, que ahora lo vamos a ver en la silueta del cable. Blindaje exterior, y después tiene un blindaje de cada par. Se llama Shielded Foiled Twisted Pair. O sea, tiene el blindaje inmediatamente debajo de la cubierta y después cada par tiene un foilet también blindado para protegerlo de justamente las interferencias electromagnéticas. Es, digamos, un cable que se usa mucho en ambientes industriales, en ambientes que tienen motores de corriente alterna. Eso genera inducción, ¿no?, por campo magnético y demás. Y bueno, en el mercado se utiliza mucho, ¿no?, en todo lo que es hoy centros de datos, fábricas, oficinas donde hay mucha densidad de cables, ¿no? Hospitales, bueno, hay muchos usos de este tipo de cables. Después hay otro modelo que es el SFUTP, que es un blindado solamente externo y los pares
ya van desnudos, ¿no? Es otro modelo, es un medio de transmisión muy utilizado, ¿no? Por fabricantes, sobre todo hoy en el mercado argentino, lo que es categoría 6A, se usa mucho cable de par trenzado blindado, ¿no? Sea SFTP o SFUTP o SUTP, o sea, un solo blindaje. Ahora vemos un poquito en detalle lo que yo les mencionaba antes. Lo vamos a ver acá primero. Fíjense lo que tiene, voy a agarrar el puntero, así lo puedo marcar. Perdón, pregunta. Sí. Entonces, ¿el blindaje es distinto al foliado o...? Es distinto, no porque vos tenés, primero Ok. tenés, eso es lo que iba a explicar ahora. Primero tenés toda la parte del blindaje externo, esto es una malla metálica entrelazada. ¿Lo habrán visto cuando pelan un cable coaxial? Si alguno agarró un cable coaxial y lo peló, siempre va a ver que tiene un blindaje, una malla metálica que está entrelazada. Bueno, esta es la parte del blindaje externo. Y el foil es como un papel de aluminio, típico del papel de... ¿Se acuerdan de algunos caramelos que vienen con papel de aluminio? Bueno, ustedes son más jóvenes, pero en alguna época había... es como un foil de aluminio finito, que lo que hace es, a cada par lo envuelve y eso lo blinda de la interferencia que le pueda traer el par contiguo. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Acá lo ven en detalle, ¿no? Este tiene una malla y después cada par tiene el blindaje. Este tiene el papel de aluminio y aparte tiene otro papel de aluminio en cada par. Este es un doble blindado, FFTP. Y después está el FUTP, que es el que más se usa en el mercado local. Muchos fabricantes lo trabajan de esta manera. Es un cable más económico, ¿no? Imagínense, si yo tengo que construir un cable que tenga doble blindado, va a ser más caro. Generalmente va a ser más caro. ¿Por qué? Porque tengo más componentes para fabricar ese cable. En este cable es un poquito más costo efectivo, le decimos. O sea, tiene un solo blindaje externo, inmediatamente debajo de la cubierta, y después los pares viajan desnudos, ¿no? Entonces, acá cuando vemos la construcción, este es otro tipo de cable, ¿no? Es otro modelo de cable de un fabricante muy reconocido que tiene otras características. Tiene la cruceta de cada par. Esta cruceta de separación también hace las veces de protección contra interferencia de hilo a hilo y de par a par. Entonces, dependiendo del fabricante, es la construcción del cable. Siempre estos cables tienen... también, pero ya cada vez más en desuso, ¿no? Porque es hasta 100 megas. Entonces, bueno, las características constructivas, acá la vemos un poquito más en detalle, ¿no? Lo que yo les mencionaba recién, doble blindaje. Este es un cable UTP. Este cable no va blindado, por ejemplo. Este tipo de cable es muy utilizado en categoría 6 en Argentina. Categoría 6 y 5E es muy similar a este tipo de cables que van a ver acá. Obviamente dependerá del fabricante, pero la construcción es esta. Generalmente es así como lo adoptó el mercado local. Y después este es un FUTP, o sea, tiene el blindaje externo debajo de la cubierta y después los pares viajan desnudos adentro del cable. Bueno, para completar la conectividad uno necesita terminar estos cables en un panel de distribución. Entonces, este panel generalmente es un panel de cobre, se lo llama patch panel, lo van a encontrar como Cooper panel en las hojas técnicas si las ven en inglés. Es un panel de 24 o de 48 puertos, normalmente puede venir de esta manera, plano o angulado, dependiendo la preferencia del cliente. La diferencia de tenerlo angulado es que uno puede salir a cada lateral del rack de una manera, en un rack de un bastidor de 19 pulgadas, puede salir sin organizador. En estos uno necesita tener un organizador porque el ángulo no te define mucho el remate de cada patchcore, que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, estos son generalmente elementos que se ponen, los estándares marcan, obviamente, que hay que terminar los cableados en una regleta de estas características, que es un patch panel.
Este es un patch panel plano angulado. Fíjense, es plano porque es recto, pero los puertos los tiene con un ángulo recesivo. Hay muchos modelos, ¿no? Cada fabricante tiene su librito, como digo yo. Pero todos los libritos están en base a la norma, eso sí. Bueno, después tenemos los faceplate. Esto ustedes lo habrán visto en todos lados, ¿no? O sea, cuando van a hacer un trámite a cualquier oficina privada o pública, generalmente hay una computadora. Esa computadora tiene conectividad a la red. Fíjense, sigan ese cable. Ese cable termina indefectiblemente en un elemento de estos, que es un faceplate. ¿Está bien? Hay de 1, de 2, de 4, de 6, distintos colores, pero siempre también los estándares indican la terminación en el área de trabajo, ¿no? Esto es un elemento del área de trabajo. Bueno, hay rosetas de montaje superficial también. Y en estos, obviamente, en estos espacios que ven acá en las rosetas o en los faceplate, la terminación del cableado se hace en un jack. Estos jacks son para cable blindado, en estos casos, fíjense que estos son todos metálicos. ¿Alguno preguntó algo? No. Bueno, estos son metálicos, son para cable blindado. Acá lleva una puesta a tierra, ¿no? por ser un canal blindado. Y estos son para cable UTP, sin blindaje. Bueno, estos son de un fabricante muy conocido, pero hay otras marcas también que tienen lo suyo. Entonces, lo que van a ver acá es descriptivo, ¿no? Son jacks, categoría 5, categoría 6, categoría 6A, dependiendo. Estos son 6A, por ejemplo. Estos son categoría 6 y estos son 5. Algunos son 5 y otros son 6A, pero la anatomía del jack es la misma. Lo que cambia es los componentes electrónicos que tiene acá atrás para la terminación de la conectividad, ¿no? Que tiene quizá una composición del material de cobre mucho más balanceada cuando la categoría es más alta porque soporta más frecuencia y más ancho de banda. Estas son las herramientas de terminación. Generalmente esta es una determinación universal y esta es una propietaria de un fabricante. Bueno, otro tipo de jacks que van a ver acá, ¿no? Tanto en UTP como en STP se puede usar igual. Lo que pasa que si no se conecta, si no se aterra, mejor dicho, se conecta a tierra el cableado, después hay desbalanceos que pueden llegar a haber microcortes en la transmisión, algunas cosas similares a una mala puesta a tierra. Bueno, los patchcore esto lo vieron, cada uno en su casa debe tener. Si siguen el servicio del proveedor de internet, seguramente va a tener un patchcore de estas características. Va a ser 6 o va a ser 6A o va a ser 5E, pero lo tienen. Es un cable con una terminación RJ45. Esta ficha que ven acá se llama RJ45. Y hay también sin blindaje, como estos que ven arriba, y con blindaje. ¿Ven que tiene una parte metálica? Esta parte es donde hace las veces de blindaje. Bueno, tipo de conectores. El RJ45 es el más común. Es el que vemos en todos lados. Me arriesgo a decir que todo el mundo en su casa hoy tiene un RJ45. Por lo menos uno. Después, categoría 7 y categoría 8... Algunos fabricantes usan conectores propietarios. El Tera, por ejemplo, fue un conector que usó un fabricante estadounidense muy conocido, que en Argentina no tuvo éxito, pero en Perú, por ejemplo, se instaló bastante y hay mucho parque instalado. Es un conector distinto a lo que vemos en RJ45. Es más grande, más difícil de trabajar y lo tiene un solo fabricante, ¿no? Entonces, ese conector no tuvo mucho éxito en el mercado local, en otros mercados penetró mejor. Después, bueno, algo a considerar que es importante. Este resumen que ven acá abajo es importante y muchas veces puede aparecer alguna pregunta en un parcial. Los tipos de cable UTP sin blindaje, ¿no? ¿Queda claro en resumen? UTP es sin blindaje. Ambientes sin interferencia, o sea, sin interferencias, emisiones electromagnéticas. Entonces,
una oficina, un lugar que no tenga máquinas eléctricas, motores. Son para ambientes quizá más controlados en cuanto a ruido electromagnético. FTP es el Foiled Twisted Pair, que ya tiene la lámina que envuelve a los pares para interferencias ligeras o moderadas. Por ejemplo, en un hospital, en una fábrica donde, tengamos quizá no tantos motores, sino que es más separadas las distancias entre máquinas y demás, y el cableado va lejos, ahí puede ser. Y después, el Shielded Twisted Pair, que es el blindaje de par a par, o sea, tiene 4 foil, porque los 4 pares tienen cada uno su blindaje, tiene mejor protección para interferencias. Ya son ambientes más pesados en cuanto a ruido electromagnético. Industrias que tienen muchos, puede ser una metalúrgica, metalmecánica, N cantidad de usos de esas características. Una central eléctrica, algunas cuestiones así. Y después, el blindaje por par más malla general, que ya son ambientes también industriales o críticos. Generalmente estos dos son prácticamente para el mismo uso. Lo que pasa es que cada fabricante, de vuelta, tiene su librito en cuanto a cómo ofrece el producto. Pero la protección la brindan los dos por igual. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. Seguimos entonces. Esto es toda la parte física, ¿no? Si nos referimos al modelo 2, estamos en la capa 1 acá. Los racks. Acá tenemos tamaño en unidades de racks. Una unidad de racks equivale a 1,75 pulgadas o 4,45 centímetros. ¿Está bien? Algunos tamaños comunes son de 6 unidades, de 12, de 24, de 42. Ahora hay paneles que vienen también de media unidad de rack. O sea, te ocupan menos espacio que los convencionales. La profundidad de los racks varía entre 300 milímetros a 1200, dependiendo lo que tenga que montar ahí, ¿no? Servidores o equipamiento activo como switches y demás. Bueno, dependiendo ese equipo es la profundidad de los racks que voy a usar. El ancho estándar es 19 pulgadas, ¿no? Que son 48,26 centímetros, y, alojan servidores, equipamiento de red, patch panels, lo que vimos hace un ratito. Después tenemos también rack murales o wall mounts, que son más chicos, son de 6 unidades, de 12, tipo microondas, ¿no? El tamaño de un microondas para espacios reducidos, algunos que son rack abiertos o bastidores open frame, no tienen puertas, son 2 travesaños que forman 19 pulgadas de extremo a extremo, y generalmente tienen también altura de hasta 42 unidades, 45 unidades. Después están los racks cerrados, que son los closed o cabinet, que son gabinetes que tienen puertas y paneles laterales. Muchos carriers de la Argentina, por ejemplo, especifican que sus gabinetes en los centros de datos tengan puertas, paneles laterales y cerraduras para tener no solamente mayor seguridad, sino también un mejor control y temperatura. Eso lo están pidiendo hoy muchos que alojan servidores con conectividad para la red. En todas las salas nuevas están ya pidiendo que sean cerrados los gabinetes. Una consulta. Pregunta. ¿Qué tienen que ver los ojos? Porque en el laburo laburamos en conjunto Sí. con una empresa que vende racks y, Sí. y tienen separados los ojos de los otros. Lo que pasa es que los Soho son racks más chiquitos. Soho es Small Office, Home Office. Es para oficinas pequeñas. ¿Está bien? Son como racks de uso casi hogareño, te diría, para oficinas chiquitas, donde hay poco equipamiento y poca gente. Claro, por eso por ejemplo,
hay de, no sé, un ejemplo, ¿no? De 3 unidades, tienen las dos Sí. opciones. Es como que no, Sí. no sé si Tenés de es 13, de 6, creo que hay también, son tipo microondas. claro. Estos ya son los grandes, ¿ves? O sea, cuando vemos estos son los que yo le decía los open frame. Ven que son 2 postes. Perfecto. Estos racks son abiertos, son grandes, no son Soho, son, digamos, para centros de datos, para alojar fibra, equipos. O sea, bueno, hay bancos que usan estos racks, por ejemplo. Muchos bancos de Argentina usan estos racks, empresas. Vienen de 2 y de 4 postes. Este es uno de 4, por ejemplo. Y lleva organizadores verticales a los costados para organizar los cables y que no se vean. ¿Está bien? Eso es un modelo. Después hay modelos que son más chicos. Yo no tengo ahora ninguno para mostrarles, pero hay modelos que son así. Miren, un Soho es así. Ocupa este espacio nada más. Lo que sería en centímetros cúbicos esto que ven acá. Este cubo que estoy marcando ahora. Eso es un rack Soho. Es para oficinas chicas, no sé, donde hay 6, 7 personas, un solo dispositivo, un solo equipamiento activo, un switch, un servidor y ya. Y el cableado. Pero bueno, hay racks distintos, ¿no? Estos son abiertos, hay otros que son cerrados, tipo gabinete, con cerradura. Dependiendo el uso, es el rack que el usuario define. Pregunta. Sí. ¿Por qué el gabinete cerrado sería mejor para el control de temperatura? Digo, o sea, si yo meto un servidor en un gabinete Sí. cerrado, tendría menor espacio por donde disipar el aire caliente, ¿no? Sí, lo que pasa es que vos en un centro de datos, por ejemplo, tenés que tener pasillos fríos y pasillos calientes. ¿Está bien? Entonces, el confinamiento que tengan esos equipos, lo que va a hacer es que el pasillo esté caliente. En el balanceo de temperatura en un centro de datos, siempre te van a pedir, por estándar, la 942 y demás, te pide que vos tengas pasillos fríos y pasillos calientes. Y a veces hay que confinarlos los pasillos. Entonces, si vos tenés racks abiertos, tenés que confinar un pasillo para que sea, ¿saben lo que quiere decir confinar, no? Cerrarlo. Encerrarlo como si fuese, emplacarlo con Durlock, con una cosa así. Para que se cierre y no haya ventilación. Entonces, ese pasillo te queda caliente. Por eso usan racks a veces, digamos, ya cerrados, para que ese pasillo se mantenga caliente y tengas un pasillo frío, un pasillo caliente, un pasillo frío, un pasillo caliente. ¿Está bien? Va así el concepto de refrigeración en los centros de datos. Perfecto, gracias. Bueno, después tenemos una solución de par trenzado típica, ¿no? Recién les mostré los elementos en la vida real. Esto es un gráfico que describe, ¿no? Esto es la work area o el área de trabajo. Acá tienen los faceplate, acá tienen las rosetas de montaje superficial, los patch core. Después, esto es un punto de consolidación, o sea, uno llega con el cableado horizontal que viene del rack. Fíjense que este es un rack de 4 postes, como el que les mostré recién. Acá son los paneles y switches, Y después este es el cableado horizontal, ¿no? Que viaja a donde tenga que ir al resto de la oficina, ¿no? Esto todo está en un recinto. Ese recinto se llama Telco Room. Generalmente lo van a encontrar con las siglas TR. Cuando veamos la clase de Data Center van a ver que la sigla TR aparece bastante. Después, bueno, todo esto puede ir por, en este caso es cableado horizontal, pero también si va de piso a piso puede ser una montante vertical. Eso también. Después la parte de estándares que mencioné recién, todo lo que es cableado estructurado lo regulan estos estándares. Nosotros en el mercado local adoptamos digamos, los estándares americanos, ¿no? de la ANSI y de la TIA. Entonces ahí lo que van a encontrar es la TIA 568, que data del año 91, ¿no? Entonces ahí empezó todo, y después en el 95 ya se estandarizó, y en el 2000 empezaron los primeros cableados estructurados un poquito antes, acá en Argentina en el 97, 95. Entre el 95 y el 2000 ya empezaron
solamente las empresas que tenían poder adquisitivo, ¿no? Para empezar a estructurar los cableados. Y ahí, ya en el 99, 2000, explotó todo lo que es la migración a Ethernet, y el cableado estructurado fue, digamos, el brazo para llegar a empezar a adoptar esta tecnología, ¿no? Todas las tecnologías viejas empezaban a quedar obsoletas y el cableado estructurado era la autopista para llegar a las nuevas tecnologías. Y así se fue adoptando. Los bancos, por ejemplo, hicieron grandes inversiones, todas sus oficinas viejas las remodelaron con cableados nuevos. Eso ya fue para el año 99, 2000, ya llegaba fibra óptica, digamos, para los stacks de comunicaciones. O sea, fueron años gloriosos para el que estaba en esto. A mí me tocó vivirlo, gracias a Dios, y bueno, fueron años muy buenos, del 2000 al 2004, 2005, se hizo mucho, a pesar de las condiciones que tuvo el país, ¿no? En esa época era una condición complicada para el país, pero estas inversiones seguían porque era la única manera de dar un paso más, ¿no? En cuanto a la tecnología. Y bueno, después fue evolucionando, ¿no? Todo lo que son estándares, fíjense, en el 2002 ya vino categoría 6, entonces toda la migración de categoría 5 y 5E se empezó a hacer a categoría 6, y después ya en el 2008, con la estandarización de 6A, los cableados me empezaron a migrar a 6A, muchos. Hoy algunos están usando todavía categoría 6 y se sigue instalando categoría 6. Pero, bueno, un proyecto nuevo, lo que recomendamos siempre es, si uno tiene que hacer un proyecto nuevo, y piénsenlo ustedes en el trabajo que están haciendo del trabajo práctico. Si tenés que hacer un cableado nuevo y la diferencia de precio no es tanta, ¿qué le vas a hacer? ¿Con 6A o con 6? Sabiendo que categoría 6 te va a llegar hasta 1 GB de transmisión y 6A hasta 10. Y te conviene hacerlo hacerlo en 6A, porque esa inversión generalmente son inversiones que haces a largo plazo, 20, 25 años. El cableado no lo tocás. Fíjense de lo que hablamos. Si vos en el 2002 cableabas categoría 6, hoy todavía hasta lo tendrías funcionando. Entonces, bueno, ni hablar si uno hoy cablea categoría 6A, dentro de 20 años lo vas a seguir teniendo funcionando. Entonces, me parece que ahí está bueno esto como planteo para lo que ustedes están trabajando. Bueno, de estándares hay mucho, ¿no? Fíjense que cada vertical tiene su estándar. Estándar genérico, ¿no? Que lo comparamos. En la parte de diseño tenemos ISO-IEC y CENELEC, que son europeas, y después lo que es la TIA, que es americana. Cada, digamos, vertical, llámese industrias, llámese centros de datos, llámese, bueno, toda la parte de building services, que son edificios inteligentes y demás, cada uno tiene su estándar. O sea, cuando uno va a un proyecto, hace un proyecto de estas características, tiene que armar un pliego de especificaciones y estos son los estándares que se usan en esos pliegos, ¿no? Cada servicio, digamos, asociado, o sea, diseño de servicio para edificios, diseño de data centers. Yo recién les mencioné la 942, fíjense, la 942 marca el diseño en data centers. En la parte de industrias tenemos la 1005, eso marca el diseño en industrias. Y así después también con instalaciones, ¿no? 569, la TIA 606, que es de etiquetado, o sea, es una norma que obliga a etiquetar la conectividad de la red. Y después la parte de puesta a tierra, que es bonding, la puesta a tierra de los servicios en los telecommunication room. El estándar es bonding. Eso define cómo hacer la puesta a tierra, con qué materiales, cuáles son las secciones de los cables y demás. Todo se rige en base a estándares. Bueno, ahora vamos a entrar en un tema importante que está, digamos, en pleno crecimiento, que es el tema de Power over Ethernet, o PoE. Van a encontrarlo como PoE también. Que el concepto de PoE es que uno
puede estar utilizando un cable de par trenzado y enviar energía eléctrica en ese cable para alimentar un dispositivo y aparte los datos que el cable, digamos, transmite. Entonces, fíjense, tenemos dispositivos que tienen una fuente de 15 watts. Entonces, si uno desde un switch PoE se conecta al puerto del switch y después en el otro extremo conecta, por ejemplo, un control de acceso que consume 15 watts, está usando PoE tipo 1. Y entonces lo que está haciendo es alimentando la energía de este control de acceso para que encienda, o sea, este control de acceso no va a tener más fuente de alimentación a la corriente alterna, sino que va a tener solamente el cable de par trenzado que lo va a alimentar desde un switch PoE. Lo mismo con Sync Clients, lo mismo con Access Point Wi-Fi. Yo, por ejemplo, hoy en mi casa ya estoy usando un Access Point que lo alimento desde un switch PoE. No tengo que conectarlo a la red de energía. Sí tengo conectado, obviamente, el switch PoE a la red de energía, pero con un cable de par trenzado ya llego y alimento mi servicio de Wi-Fi. Eso también, obviamente, dependerá del consumo del dispositivo remoto, ¿no? Por ejemplo, lectores de tarjeta, cámaras IP, tipo Domo, PTZ, sistemas de alarma, telefonía IP, iluminación. Hay compañías que ya están ofreciendo iluminación LED con una controladora que se alimenta Power over Ethernet. Con lo cual, bueno, hay mucho para hablar de PoE. Esto es 30 watts, después tenemos de 60, donde ya en 60 los usos quizás son cámaras que tienen mayor resolución, por lo tanto consumen más. Llamado a enfermera en hospitales, bueno, obviamente access point de especialidad que pueden tener mejor throughput o mejor ancho de banda. Laptops, controles de acceso y demás. Y después el PoE de 90 watts, que es el PoE tipo 4, que es digamos, hoy si se quiere, uno de los más, a nivel de energía, de los más altos. Y fíjense que ya alimentamos pantallas, sistemas de videoconferencia y computadoras de escritorio, además de, obviamente, también sistemas de Wi-Fi o Access Point Wi-Fi en público, ¿no? En plazas o para eventos y demás, donde ya necesitan mucha concurrencia, entonces algunos tienen un procesador mucho más grande, por lo tanto consumen mucho más. Con lo cual, eso es un poco el concepto de Power over Ethernet. Hasta acá venimos bien, esto es importante. Para lo que ustedes están planteando en su trabajo práctico también es importante. Perfecto. Bien. Bueno, algunas compañías inclusive han trabajado y evolucionado sobre los cables de par trenzado, con el objetivo también de evitar que un cliente tenga que usar fibra óptica para distancias que no son tan largas. Entonces, lo que hacen es maximizar el cable que vimos recién de par trenzado para optimizar distancias. Seguramente con el profe Marcelo vieron la distancia máxima de un canal. ¿Alguno me la puede refrescar la memoria de lo que vieron? 100 metros. 100 metros, muy bien, muy bien. Excelente. Ahora, ¿qué pasa si yo me tengo que ir a 150 metros y quiero ir con un cable UTP? Bueno, ahí tengo un problema. No voy a estar fuera de lo que dice la norma 568. Entonces, ¿qué pasa? Primero me arriesgo a que ese dispositivo que voy a conectar no funcione bien o que no funcione directamente. Entonces, hay una forma de poder optimizar esa distancia con un cable de cobre. Hay cables de cobre preparados para distancias superiores a los 100 metros y certificarían también la norma. Esos están homologados para poder hacerlo. Y en la actualidad, bueno, podemos llegar a 150 metros. La única diferencia que vamos a tener es que va, obviamente, a bajar el ancho de banda máximo permitido, ¿no? Si yo tengo un cable que es categoría 6, que es hasta 1 giga, y lo llevo a 150 metros, lo más probable es que ese cable ya no me dé 1 giga.
que hasta 150 metros me dé, pero cuando pase los 150 ya no me va a dar 1 giga, me va a dar hasta un enlace de 100 megas. Y si paso los 200 metros y me voy a 250, va a bajar aún más y me va a dar un enlace de 10 megas. ¿Está bien? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay que evaluar la relación costo-beneficio. Si voy a conectar camaritas, cámaras fijas de poca resolución o que no consumen más de 10, 100 megas, ahí está todo bien, podemos ir con una solución así. Ahora, si voy a tener que conectar algo que me va a requerir ancho de banda, ejemplo, un access point, ejemplo, una pantalla quizá de video para un cartelería digital o demás, y quizá me quede una solución corta, ¿no? Tenga que ir con una fibra sí o sí. Pero la verdad que es una tecnología que está muy bien, que mejoró, digamos, optimizó el cableado y se puede entregar PoE hasta 90 watts hasta 250 metros, cosa que no es poco, ¿eh? Bien, eso fue lo último. ¿Vamos con las dudas? Justo yo tenía una, ¿te puedo preguntar? Sí, claro. O sea, de la última diapositiva, lo que, digamos, la conclusión sería que tanto aumentar la distancia como el PoE te reduce el ancho de banda. En realidad, aumentar el PoE no te reduce el ancho de banda. Lo que te va a reducir el ancho de banda es aumentar la distancia. ¿Está bien? O sea, porque lo que vos tenés en PoE es el consumo de la fuente. ¿Está bien? La fuente del dispositivo remoto. Este dispositivo que está acá, si te consume 90 watts, te va a consumir 90 watts. Pero el problema es que si vos le entregás esos 90 watts a los 250 metros, vas a soportar 10 megas. Ahora, si le entregás los 90 watts, pero se lo entregás a los 200 metros, vas a tener 100 megas. Lo que depende ahí es la distancia, no el consumo en watt. El consumo en watt es la fuente del switch. ¿Está bien? Es la potencia que el switch entrega acá. Va por otro carril. Ahora, ves que siempre es 90 esto, lo máximo. Es 90 acá, es 90 acá, es 90 acá y es 90 acá. Ahora, el ancho de banda no. El ancho de banda baja con la distancia superada. O sea, si vos superás los 150 metros, ahí vas a bajar de lo que es un categoría 6 estándar y vas a bajar la performance a un 5E. Y si superás los 200 metros y te vas a 250, vas a bajar la performance a un categoría 5. ¿Se entiende? Sí, ahí estás graficando un 6A era. Esto es un 6. Este cable que viene, que en esta característica es un cable categoría 6. Y es de un fabricante particular. No todos lo tienen. Otros tienen otras soluciones parecidas, pero no iguales. Pero lo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, alguno puede decir, yo en mi trabajo práctico tengo un perímetro, porque soy una empresa logística, y tengo cámaras que me superan, las tengo a 180 metros del rack. Y bueno, quizá podés averiguar de poner una solución así. Entonces decís, mira, estas 3, 4 cámaras las resolví con este tipo de solución. Y eso suma, porque quiere decir que estuvieron en clase, que prestaron atención y que se están llevando algo de la materia. Porque el día de mañana, si ustedes tienen que armar un proyecto, porque son, digamos, la cabeza de un área de telecomunicaciones, o porque son directores de una compañía, o porque tienen su propia compañía y necesitan armar un proyecto para su propia compañía, saber todo esto les va a sumar. Entonces, van a gastar menos plata. Además. Es el categoría 6 que a medida que lo extendés o lo forzás a extenderse, se empieza a comportar como de categorías menores. Exactamente, empieza a reducir y tiene una explicación técnica, ¿no? O sea, cuanto más distancia tenga el canal, o sea, va a tener obviamente una resistencia mayor, y esa resistencia mayor baja la frecuencia a la que puede transmitir ese mismo medio. Así que bueno, ahí estamos con eso. Pregunta, pero igual esto no tiene nada que ver, o sea, no tiene
que ver con el Power over Ethernet en sí, sino por la naturaleza del, como es del parque Exactamente. interesado. No tiene que ver con el Power over Ethernet, exactamente. El Power over Ethernet, hace de cuenta que es un cable que alimenta, nada más lleva una alimentación. ¿Está bien? Bien. Esa alimentación la va a alimentar a los 0 metros o a los 250 metros, lo va a alimentar igual al dispositivo. Hasta 90 watts, ¿no? Hasta 90 watts. O sea, un dispositivo que consume más que eso no lo va a poder alimentar. Lo que pasa es que hoy el estándar de PoE, el tipo 4, es el que más consume, son 100 watts. Entonces, esta diapositiva, más que, o sea, enfocarse en el PoE, podría ser también para el cable de par trenzado que vimos al principio. Sí, sí, O señor. ese llega a 100 solamente. No, la podés, o sea, dependiendo lo que... Esto lo que te marca es, esta es una solución muy particular para lo que son cámaras IP que pasan los 100 metros. Es muy particular para eso. Entonces, uno no tiene que inyectar PoE, sino que va con un solo cable desde el cuarto de telecomunicaciones, donde hay un switch con puerto PoE, y alimenta la cámara, y además certifica, porque va a tener 10 megas, pero va a certificar la norma categoría 6, la norma categoría 6 no, la 568, porque el cable está homologado para poder llegar a esto. Ok. Y si quiero cablear a 500 metros, ¿cómo haría? No, a 500 metros necesitas una fibra, sí o sí. Ok. 500 metros estás para una fibra multimodo. Después cuando veamos la clase de fibra, que es el lunes, si no me equivoco ya tenemos fibra, ahí vamos a hablar de distancias en fibra, tanto para multimodo como para monomodo. Todavía no llegamos a verlo eso. Pero ya si superás esta distancia tenés que ir a fibra. Listo, gracias. Yo tengo una consulta de eso que Sí. antes mencionaste, Sí. que tenías un tema llegando a los, o sea, si necesitabas una solución para esto, para 250 metros, que Sí. no te... Tenías un problema con el estándar, puede ser, de... Sí, el estándar no te permite ir hasta 250 metros. La distancia de un canal, por el estándar 568, es de 100 metros. ¿Está bien? 90 metros más los patchcords. 90 metros de cableado horizontal. Volviendo a este gráfico. Vamos a volver al gráfico. Perdón, o sea, entendí cualquier otra cosa. Entendí que no podías usar fibra, puede ser por un tema de estándar, de que era muy corto la distancia. No, podés usar fibra, podés usarlo. Lo que pasa es un tema de costos. Ok. No porque la distancia sea corta. O sea, vos podés irte a 250 metros, ponele, pero, digamos, vos te podés ahorrar No tiene ir sentido. a un costo mayor de una fibra yendo con un cable de cobre, que sale, obviamente, muchísimo menos. Ignacio, el punto, perdón que interrumpa, el punto no se trata técnicamente, como digo siempre, para una solución técnica tiene que haber una necesidad detrás, ¿sí? Entonces, vos no podés armar un proyecto en donde podés resolver algo con un cable de cobre, llámese 6A, distancia extendida, y poner una fibra porque querés poner una fibra. La fibra cuesta muchísimo más, no solamente la fibra, sino la conectividad, hacer la traslación entre fibra y cobre después, porque en algún momento vas a tener que hacer esa traslación de tecnología, de transmisión de datos, ¿entendés? Entonces, no se trata de técnicamente hacer algo o no, se trata de que realmente tenga sentido hacerlo. En proyectos eso se llama viabilidad, ¿sí? ¿Ok? Sí, perfecto. No, había malentendido que por un tema de técnico no se podía directamente usar fibra, pero no, escuché mal. Sí, si el costo te lo permitiese, se podía hacer todo en fibra, ¿sí? Sí. De hecho, tenés soluciones de fibra al hogar, FTTH, ¿sí? Con lo cual, imagínate, vos podés llevar una fibra hasta tu casa, ¿sí? Pero no se trata de eso, se trata de tener la capacidad de poder dirimir en qué
situación utilizo un cable, determinado tipo de cable, como vimos recién, ¿no? Desde el cable más barato hasta el más sofisticado como el de distancia extendida. ¿Sí? Si puedo resolverlo de esa manera más económicamente, en una empresa siempre se va a velar porque haya menos inversión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que no gastás en infraestructura lo podés gastar en los switches, lo podés gastar en la UPS, lo podés gastar en los routers, ¿sí? Siempre se va a tratar de optimizar la tecnología, tanto sea de capa 1, de capa 2, de capa 3 y lo que sea, ¿ok? Siempre tiene que buscar la solución adecuada para el problema adecuado, ¿ok? Bien. Bueno, no sé si tiene alguna duda más. ¿Estamos bien? Chicos, yo puse los ausentes en el chat. Estamos bien, ¿no? ¿Falta alguien? ¿Nadie contestó? ¿Estamos Nadie todo bien? contestó por ahora. El resto que no está escrito ahí está presente, ¿ok? Genial, genial. Duda teórica. Acá uno preguntó si el POE va conectado al RJ45 o va con un conector separado. No, el mismo RJ45. Bien. Ese cable, chicos, la utilización del POE es justamente usar el mismo cable que van los datos para mandar energía, ¿ok? Entonces vos no tenés que tener una fuente de energía para la cámara aparte del conector de datos. Ese es digamos, el secreto del POE, digamos, ¿no? Obviamente, como dijimos, o como comentó Lucas recién, depende de la distancia, ¿no es cierto? Depende de la potencia que le entregues, porque claramente va energía además de los datos y hay que disipar el calor ahí adentro, ¿ok? ¿Está bien? De ahí viene la definición de las distancias, los anchos de bandas y las energías que se pueden transmitir en un cable de par de Ethernet, ¿sí? Par de cobre, ¿ok? Una consulta más, ¿puede ser? Con respecto a esto de los cables POE, ¿afecta al ancho de banda el hecho de enviar energía también? No, lo que es la energía es solamente por alimentación. Lo que afecta al ancho de banda es la distancia. Cuando vos extendés la distancia, ahí vas a tener afección de ancho de banda. Ok. Yo Fíjate tenía que- una pregunta sí. parecida. Entonces, sumarle a los datos energía, ¿qué desventaja te genera o no hace diferencia? No, en cuanto a lo que a lo que es operativo, lo que haces con un cable de par trenzado que lleva energía y lleva los datos por la energía es utilizar la energía para alimentar el dispositivo remoto, sea una cámara, sea un access point, o sea, es para lo único que lo utilizás, o sea, te evitás poner una fuente en el dispositivo remoto, en un access point o o sea, no lo tenés que alimentar a la red, ¿se entiende? O sea, se alimenta con el mismo cable de par trenzado que viene de un switch PoE. Esa es la ventaja. O sea, vos tenés un dispositivo que lo alimentás desde un puerto de switch. O sea, el switch hace las veces de fuente y y le da el servicio de datos. O sea una conectividad de internet, o sea simplemente un enlace de red al otro extremo, o sea una conexión para administrar un control de acceso. ¿Se entiende? O sea, la alimentación es una cosa. O sea, y por otro lado van los datos en el mismo cable. Antes no, antes lo que había que tener era una red de energía, conectar el dispositivo a la red de energía. Eso se sigue usando, obviamente. Hay muchos que todavía, te diría, la gran mayoría de los dispositivos todavía está conectado de esa manera. El PoE es una tendencia que viene de los últimos 5 años en ascenso. O sea, después de la pandemia es como que esas cosas se dispararon.
Porque hay mucho más dispositivos de sensores, en oficinas, por ejemplo, sensores de ocupación, sistemas de videoconferencia, bueno, muchos dispositivos que usan PoE, no solamente lo usa un Access Point. Fecha de parcial no. No sé, el profe va a ser para mayo, el mes que viene. Sí, ahí estoy poniendo. A priori piensen, apunten a fin de mayo, si no es la última de mayo, será la primera de junio, ¿ok? Seguramente el recuperatorio entra en junio, en alguna fecha también, y dependiendo cómo terminemos con el calendario, las presentaciones, porque las presentaciones de equipo llevan bastantes clases, entonces probablemente el segundo recuperatorio lo tome en la primera fecha de final. Pero vamos a ver cómo cuadra todo el calendario, ¿sí? Recuerden que estamos a 45 días, pongámosle, de ese momento, y como todo cuatrimestre, hace 25 años que doy clase, les puedo decir que siempre pasa lo mismo. Junio es una vorágine, ¿sí? Junio es una vorágine, con lo cual, por favor, no se duerman. Las presentaciones no, un tema de medios, lo hacemos por este medio, valga la redundancia. ¿Sí? Las presentaciones, por ahí para aclarar un poquito, todo el mundo, digamos, va a tener participación en la misma, aproximadamente 15 minutos por grupo, ¿sí? No más que eso, no se pueden extender porque son un montón de grupos, y después, bueno, vamos a calendarizar un poco qué fecha le tocaría a cada uno de los grupos, ¿no? A priori es así lo venimos haciendo desde el cuatrimestre pasado y sí funciona bastante bien. ¿Sí? Genial. Vayan trabajando con eso, recuerden lo que acabo de decir, ¿no? 45 días, 50 días para el examen, después recuperatorio que se viene prácticamente al unísono, y en ese mismo mes hay que presentar los trabajos, con lo cual, bueno, es un tema arduo, ¿sí? No se duerman, ¿ok? Bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para los que el otro día me quedé charlando y que van a cursar con nosotros Ingeniería de Software 2, vamos a arrancar las clases el miércoles que viene, ¿ok? Estamos, como les dije, las fui adelantando, es una materia piloto, con lo cual tuvimos que armar acá con los profesores el material casi con muy poca anticipación, porque nos informaron a mediados de marzo que nos daban la materia, con lo cual, bueno, tuvimos que correr contra el reloj. Y bueno, y para el que no te ha anotado este cuatrimestre, ya sabe que se puede anotar en próximos cuatrimestres. Creemos que vamos a continuar con la dinámica por la cantidad de alumnos que hay. Así que, bueno, yo voy a tratar de hacer lo posible. Después de todo el trabajo que me está dando Lucas, ¿no? Que estamos teniendo con el material, más vale que lo usemos y que lo aprovechemos, porque si Tremendo. la cantidad de horas que le pusimos a eso es tremenda. Es tremendo. Y Vane también, ahí, ¿qué sé, Vane? ¿Cómo va? No te había visto. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo andás? Hola, Vane. Bien, todo bien. Ahí justo estaba respondiendo porque uno de los chicos preguntó si las presentaciones eran presenciales. Les estaba comentando que no, que era de la misma manera que hicieron la primera presentación en la clase pasada. Exactamente. Nada más que el slot de tiempo es de 15 minutitos más o menos por grupo. Y que todo el mundo tiene que hablar, ¿no? Todo el mundo tiene que tener una parte de la presentación a cargo, ¿sí? Buenísimo. No sé si hay alguna pregunta de los cables, de la conectividad, del PoE, distancia extendida, de la vida. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, los liberamos. Recuerden que estas materias, como hago en casi todas las materias que tenemos, nosotros no damos intervalo, ¿sí? Con lo cual damos la clase de corrido para poder liberar, sobre todo porque sabemos que hay materias que van virtuales y materias que van presenciales. Bueno, Orga, en mi caso, las teóricas van todas presenciales en general,
y si estás en la facultad y cursás una materia después, queda bárbaro, pero también entiendo que cuando tienen virtualidad por un lado y presencialidad por el otro, necesitan ese espacio para moverse de un lugar a otro. Así que la idea es, como dije al principio, es arrancar lo más temprano posible, dar todo de corrido y nuevamente, cuando no podemos, por un tema de agenda, por un tema de tiempo, etcétera, vamos a comunicar previamente que o esa clase se corre, o el horario, o lo que sea. Mientras no notifiquemos nada al respecto, sigue corriendo el horario y la forma, el formato que habíamos predefinido, ¿sí? Y siempre decimos la clase anterior cómo va a ser el formato de la siguiente. A las 4, ¿sí? Continuando con la presentación de Fibra, que es el lunes próximo. ¿Correcto? Bien, Lucas, Vane, por algún motivo que yo no esté, acuérdense siempre de, al finalizar la clase, de comentar esto para que todo el mundo sepa cómo va a ser el formato de la siguiente, ¿ok? Mismo porque hay mucho paro, hay mucha cuestión dentro de la facultad y para evitar que me lluevan los fines de semana millones de mails, ¿sí? Exacto. Genial, gente. Los liberamos entonces. Que tengan muy buen fin de semana. Cualquier cosa al pendiente y continuamos el lunes con la clase que va a dar Lucas respecto a la fibra. No se la pierdan. Es una clase muy interesante. Por favor. Y obviamente son temas de parcial, temas que hacemos mucho hincapié porque son tecnologías recontractuales y con cosas que todo ingeniero que trabaja en telecomunicaciones, en electrónica y en informática tiene que saber. ¿Sí? Buenísimo. Que tengan buen